Martin Luther King Jr., 1929 a 1968, fue un activista estadounidense, luchó contra la discriminación racial y se convirtió en uno de los líderes más importantes de los movimientos de derechos civiles negros en los Estados Unidos. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Entre las décadas de 1950 y 1960, Luther King tuvo un papel destacado en posicionarse pacíficamente contra la segregación racial, que en muchos estados era ley. Martin Luther King nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Hijo y nieto de pastores de la Iglesia Bautista decidieron ir de la misma manera. En 1951, se graduó en teología en la Universidad de Boston. Convertido en un pastor en 1954, Martin Luther King asumió el papel de pastor en una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. Pastor protestante y propietario de un oratorio único, pudo agregar multitudes en torno a la lucha por la igualdad racial y los derechos civiles a los negros. Su muerte en 1968 se lamentó en todo el mundo y, a pesar de los diversos logros, como la aprobación de los derechos civiles para los negros, había mucho que terminar para terminar el racismo en los Estados Unidos. El día de su nacimiento, el 15 de enero, se convirtió en un feriado nacional, una forma de honrarlo y recordar su lucha por el fin de la desigualdad. En 1954, se mudó a Montgomery, en el estado de Alabama, donde la segregación racial era intensa. En ese momento, había leyes en los Estados Unidos que separaban en blanco y negro. Las personas fueron juzgadas según el color de la piel, no por las acciones practicadas. Esta segregación, a menudo vivida por el propio rey y su familia, no solo marcó su vida, sino que también lo alentó a organizar manifestaciones contra el segregacionismo y exigir derechos civiles para los negros. La lucha dirigida por Martin Luther King no se basó en actos violentos, sino en el pacifismo. Sus manifestaciones eran ordenadas, como marchas y discursos, con el objetivo de lograr la igualdad racial en los Estados Unidos a través del diálogo y la comprensión. Su formación religiosa y su papel como pastor convirtieron a Luther King en un excelente orador, que llamó la atención de su audiencia tanto a los argumentos utilizados para defender sus ideas como el énfasis dado a sus discursos. A pesar del pacifismo, estas manifestaciones fueron atacadas por agresiones de grupos radicales, como Ku Klux Klan, que desde el siglo XIX fue favorable a la segregación racial y usó la violencia para intimidar a los que se manifiestan por la igualdad entre los estadounidenses. A pesar de estas persecuciones y prisiones, Martin Luther King no renunció a las manifestaciones pacíficas. El 28 de agosto de 1963, participó en Washington una importante manifestación en defensa de los derechos civiles negros. En ese momento, el Congreso de los Estados Unidos estaba votando por estos derechos y la manifestación se organizó para defender la agenda y su aprobación. Hubo el temor de que la gran cantidad de personas frente al Lincoln Memorial pudiera generar algún tipo de violencia, lo que podría socavar el voto en el Congreso. Sin embargo, todo sucedió en paz y los dones podían ver y escuchar uno de los discursos más llamativos de todos los tiempos. Martin Luther King ya era conocido por su oratorio y liderazgo en las manifestaciones anti-racistas y esto lo convirtió en la gran atracción. El discurso se tituló Tengo un sueño, y en él Luther King expresó su anhelo, el deseo de que todos los estadounidenses fueran juzgados no por el color de la piel, sino por sus acciones, su carácter. Poco después de esta manifestación y discurso, el Congreso aprobó los derechos civiles para los negros. La segregación racial comenzaba a debilitarse y se hizo una gran presión sobre los estados resistentes al abolir las leyes que separaban en blanco y negro. Debido a su lucha por la igualdad racial y el liderazgo no violento, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz de 1964, siendo el más joven en recibir el honor. Su lucha ya superó los límites de los Estados Unidos e influyó en las luchas con las mismas pautas en otras partes del mundo. En Brasil,
el cantante Wilson Simonal expresó su admiración por el rey cantando la canción Tribute to Martin Luther King. Muerte de Martin Luther King. A pesar del éxito en las pautas reclamadas y la admiración de muchos, Martin Luther King seguía siendo el objetivo de las protestas de los extremistas que no querían el fin de la segregación racias. El 4 de abril de 1968, estaba en Memphis, Tennessee, para asistir a eventos en defensa de la igualdad racias. Mientras estaba en el balcón del Hotel Lorraine, Martin Luther King Jr. fue filmado por James Earl Ray. Unas horas más tarde, su muerte fue declarada. El asesinato de Luther King movió todo el mundo y demostró que todavía había mucho que hacer en los Estados Unidos para poner fin al racismo y la segregación racias. Miles de personas asistieron a su estela y entierro, desde admiradores anónimos hasta políticos conocidos como el senador Robert Kennedy, quien también sería asesinado semanas después. El 15 de enero, la fecha de nacimiento de Martin Luther King, es una fiesta nacional, por lo que la lucha realizada por él es recordada para siempre. El odio generalizado contra Martin Luther King Jr. le hizo convertirse en víctima de un terrible crimen que le quitó la vida. El 4 de abril de 1968, el pastor estaba en Memphis, Tennessee, a acompañar y apoyar una huelga de trabajadores. Fue en el balcón de un hotel cuando le dispararon alrededor de las 6 p.m. Aproximadamente una hora después, se anunció su muerte y Estados Unidos se sorprendió por el extremo temprano del pastor a la edad de 39 años. El autor era James Earl Ray, quien confesó el acto, pero luego de regreso en su declaración. A pesar del retiro, la evidencia señala que él era realmente el autor. Activismo de Martin Luther King. El ejemplo dado por el padre de Martin Luther King Jr. en la lucha contra el racismo fue seguido por su hijo en la juventud, porque en la década de 1950 se unió a la lucha contra el racismo en los Estados Unidos. Hubo una serie de limitaciones contra las personas de color en este país, y la forma inicialmente encontrada por el pastor Bautista fue unirse a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas en Color. En las décadas de 1950 y 1960, la lucha por los derechos civiles para los negros y el fin de la segregación racias ganó fuerza debido a los gestos de resistencia de algunos negros que no admitieron haber sido obligados a dar espacio en escuelas, restaurantes y autobuses para que un blanco pudiera ocupar. Estos pequeños gestos motivaron manifestaciones a favor de los cambios en las leyes para que los negros y los blancos fueran vistos y juzgados por igual. Martin Luther King fue uno de los que se movió con actitudes hasta ahora consideradas pequeñas, pero causó grandes consecuencias en la lucha contra el racismo. King, que era un pastor protestante, creía en el pacifismo, es decir, en la lucha en defensa de la igualdad racias a través de manifestaciones, discursos y marchas que podrían convencer al mayor número de personas de estar interesadas en la causa. Otros líderes negros, como Malcolm X, buscaron la radicalización y creían que el fin del racismo solo ocurriría con la transformación total del sistema. Ambos lograron arrebatar a una gran cantidad de personas para sus manifestaciones y partidarios de sus causas. Ambos también fueron asesinados por lo que defendieron. Martin Luther King dijo: era un defensor de la desobediencia civil y creía que la lucha debería llevarse a cabo a través de protestas no violentas. Una de sus grandes inspiraciones fue Mahatma Gandhi. La postura de Martin Luther King Jr. era opuesto a líderes como Malcolm X, que creía en el uso de la violencia contra la segregación racias. En la década de 1960, Martin Luther King Jr. sostuvo una serie de protestas pacíficas y estuvo marcado por sus discursos. En 1963, dirigió una gran protesta pacífica en Washington, la capital de los Estados Unidos, y en ese momento dio su discurso más conocido, titulado «Y tengo un sueño» o «Tengo el sueño» en inglés. Fue galardonado con un Premio Nobel de la Paz por su actuación, pero su liderazgo lo hizo intensamente perseguido.
Además de los grupos supremacistas, fue perseguido por el gobierno de los Estados Unidos, que promovió una campaña de difamación contra el pastor, en particular, por J. Edgar Hoover, jefe del FBI. Boicot del autobús en Montgomery. La primera vez que Martin Luther King participó en una manifestación contra el racismo fue en 1955 en la ciudad de Montgomery, estado de Alabama. Ese año, Rosa Parks, Black Woman, se negó a abandonar el sillón de autobuses que estaba a punto de dar paso a una persona blanca. Parks fue arrestado por esto y su arresto provocó reacciones contra la arbitrariedad sufrida por ella y provocó manifestaciones contrarias al segregacionismo. Luther King se dedicó a la defensa de los parques de Rosa y en la lucha contra la segregación racial en los Estados Unidos. Lucha por los derechos negros. Desde una edad temprana, Martin Luther King se ha dado cuenta de la situación de la segregación social y racial en la que vivían los negros en su país, especialmente en los estados del sur. En 1955, su lucha por reconocer los derechos civiles de los negros de América Negra comenzó con métodos pacíficos, inspirados en la figura de Mahatma Gandhi y la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau. El 1 de diciembre de 1955, la costurera negra, Rosa Parks, fue arrestada y multada por un asiento reservado para personas blancas, porque en los autobuses de Montgomery el conductor tenía que ser blanco y los negros solo podían ocupar los últimos lugares. La protesta silenciosa de Rosa Parks se extendió rápidamente. El Consejo Político Femenino organizó un boicot de los autobuses urbanos como medida de protesta. Martin Luther King apoyó la acción y, poco a poco, miles de negros comenzaron a caminar kilómetros en camino al trabajo, causando daños a las compañías de transporte. La protesta duró 382 días, terminó el 13 de noviembre de 1956, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos abolió la segregación racial en los autobuses de Montgomery. Fue el primer movimiento victorioso del género registrado en el suelo estadounidense. El 21 de diciembre de 1956, Martin Luther King y Glenn Smiley, sacerdote blanco, entraron juntos y ocuparon lugares en la primera fila del autobús. Los movimientos contra la segregación de negros causaron la ira de las autoridades y grupos racistas como el Ku Klux Klan, que atacó a los participantes, el propio King de Luce y los activistas de la Pantera Negra y el musulmán Malcolm X. En 1957, Martin Luther King fundó la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, su primer presidente. Comenzó a organizar campañas para los derechos civiles de los negros. En 1960, pudo lanzar acceso negro a parques públicos, bibliotecas y bares de bocadillos.